RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Hoy tenemos como invitado al economista Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Evidenza Instituto. Muy buenos días, Luis Miguel, y gracias por estar en Perú 2030, bienvenido. Buenos días, Franz, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. La primera pregunta que podemos hacerle para entrar en la conversación es: ¿tan mal estamos, don Luis Miguel Castilla, en la economía del país? ¿O cree que solamente es un bache momentáneo y en los próximos meses la economía del país se recuperaría? ¿Cuál es su opinión al respecto? Estamos mal porque incluso si uno se pone a comparar momentos similares, quitando la pandemia, porque la pandemia fue excepcional y creo que no vale la pena compararla con ese episodio, pero la última crisis internacional fuerte que pegó al Perú, donde crecimos en el año tan solo 1%, fue el 2009, la crisis financiera internacional, que provocó quiebras en múltiples bancos, una situación externa muy difícil. Estamos en una situación similar o peor que ese momento. En la actualidad, la inversión privada se ha contraído 10%, todos los sectores, a excepción de la minería y aquellos vinculados al consumo privado, vale decir, comercio, servicios, están en rojo, desde la agricultura, la manufactura, la construcción, la pesca, el agro, y esto en un contexto en el cual la inflación aún sigue siendo persistentemente alta. Entonces, como consecuencia de ello, probablemente lo que tengamos sea un año de bajo crecimiento económico. Yo diría que la recesión es una recesión particularmente temporal porque responde a shocks como el Niño Costero y la convulsión social que vivimos este año. Pero el riesgo mayor de la economía, Franz, es que esta se estanque, crezca a tasas muy bajas e insuficientes para seguir bajando la pobreza. Y eso debe llamar a la profunda reflexión, porque a diferencia de nuestros vecinos, todos los países de la región están reduciendo la pobreza. Algunos incluso ya han superado los niveles de pobreza, han bajado a los niveles de pobreza de la época de la pandemia. Ya estamos en época prepandemia en muchos países y la excepción es nuestro país. Entonces eso debe llamar a que no estamos en un momento necesariamente coyuntural, sino hay algo de fondo ahí en esa perspectiva que tenemos. ¿Se habría acabado el milagro económico peruano, como en un momento se dijo, y ya no somos el país, ¿no?, modelo de crecimiento de América Latina? Somos el país modelo en términos de fundamentos macroeconómicos, pero de haber liderado el crecimiento de la región por muchos años, creo que lamentablemente puede que sea un recuerdo del pasado. Vemos que el pronóstico es uno de crecimiento en los siguientes años de menos de 2%, 2,5% en promedio. Y acá hay un tema interesante a reflexionar. Hace 10 años, el crecimiento potencial del país, vale decir, aquello donde se utilizaban todos los insumos, todos los factores de producción, se utilizaban sin generar desequilibrios macroeconómicos, era de 6%. Hoy en día el crecimiento potencial, según cálculos del Banco Central, del MEF, es de 2,5%. Entonces hemos retrocedido en ese potencial de crecimiento del país como producto de una serie de factores, siendo el coyuntural esta caída estrepitosa de la inversión privada, y el sector público no ha contribuido
pese a los esfuerzos de llevar a cabo una política expansiva, con Punche Perú y algunos otros programas que han sido, digamos, anunciados y que se están llevando a cabo, no han sido capaces de compensar esta caída en el gasto privado. Y mucho responde al marco institucional que vivimos y a la política. Usted en la introducción mencionaba una serie de aspectos que tienen que ver con el Parlamento, con el Congreso, y eso genera un impacto adverso en la expectativa futura del país. Entonces, creo que sí, nos estamos acercando lamentablemente al final de un periodo muy largo de progreso y el riesgo es el estancamiento. Se ha señalado que la inestabilidad política, que sería la causa principal de la afectación en el crecimiento de la economía peruana. Sin embargo, hay que indicar de que respecto a la inestabilidad política hay dos enfoques. Uno señala que la inestabilidad política es producto de la movilización popular, de los reclamos y las protestas de los ciudadanos a lo largo y ancho del país. Pero ocurre que esas movilizaciones son eventuales. Hay meses que no hay nada, pero sin embargo, al parecer, la estabilidad política estaría de manera permanente. Y también el otro enfoque señala, por ejemplo, de que la inestabilidad política es producto de la permanencia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y del Parlamento, ¿no? Que se han aferrado al cargo, ¿no? Y que eso es la causa principal de la inestabilidad política. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mire, la inestabilidad política en el Perú no es nada nuevo. Hemos tenido eso por muchos tiempos, muchas épocas, en las cuales presidentes han tenido que convivir con muy baja aprobación, pero nunca se cuestionaba de que el gobierno iba a terminar, digamos, iba a acabar antes de su mandato, o que íbamos a entrar en una vorágine de cambios ministeriales que interrumpían la correcta ejecución de las políticas públicas, y eso ha cambiado, porque no solamente tenemos bajísima aprobación de los poderes públicos, tanto del Ejecutivo como del Congreso, sino hay falta de, digamos, de certidumbre respecto al horizonte de 6 meses, de 12 meses. Uno le pregunta a cualquier analista o inversionista, ¿tenemos certeza qué va a ocurrir de acá a 6 o 12 meses? Y la respuesta es no. Hemos perdido esa capacidad de tener un horizonte de 1 o 2 años. Entonces creo que la inestabilidad política y la incertidumbre, diría yo, más que nada, es lo que frena al país. Y cuando uno plantea, se sale la presidenta y todo vuelve a la normalidad, yo no estoy tan seguro de eso, porque lo que tenemos es una gran crisis de todo el sistema político, que no representa a los ciudadanos, de que hay, por problemas que hemos visto en los últimos años, no garantizan una gobernabilidad adecuada, un contrapeso entre poderes del Estado. Entonces, son esos aspectos que creo que van más allá de la persona que está ahora a cargo del país. Obviamente, para los inversionistas y para la clase empresarial, la estabilidad es lo más deseado, tener las reglas claras. Entonces, creo que esta situación es mucho más profunda de lo que tenemos respecto a la presencia o no, o la continuidad o no, de la presidenta Boluarte a cargo del país. Ahora bien, hay un tema de predicción. El ministro Alex Contreras, el ministro de Economía y Finanzas, ha señalado de que el crecimiento para este año sería 1.5%, ¿no? Y que esto se va a conocer ya, digamos, de manera oficial cuando se publique o se actualice, mejor dicho, el marco macroeconómico multianual. ¿Cuál es su predicción? ¿Está de acuerdo con lo que dice Ale Contreras o es más optimista sus cifras o estamos peor? Mire, un ministro de Economía y un presidente del Banco Central tiene que tratar de animar los espíritus, las expectativas, y usualmente a veces pecan de sobreoptimistas. Yo creo que el consenso hoy en día es que si crecemos a 1%,
es un crecimiento alto para este año, y el ministro ciertamente tiene que actualizar sus proyecciones. Si uno se pone a ver el desempeño del primer semestre, que es malísimo, todavía no hemos visto todo el impacto que tendría el niño. El niño costero es lo que nos acompaña, pero todavía no ha empezado, digamos, el fenómeno más agudo, que afecta obviamente con lluvias torrenciales el norte y con una sequía muy, muy profunda en la zona altoandina. Entonces, ese aspecto no se está viendo todavía plenamente en el país. La última advertencia del ENFEN es un niño moderado, pero solamente para poner en perspectiva, la última vez que tuvimos niño, que fue el año 2017, ese evento le restó 1,5 puntos porcentuales al crecimiento económico en aquel momento. Y todavía creo que no estamos viendo todo la magnitud de ese golpe. Entonces, probablemente crezcamos a 1% este año, si es que tenemos un niño moderado. Si tenemos un niño mayor al anticipado, probablemente incluso crezcamos a tasas por debajo de eso. Y eso obviamente es insuficiente, y insuficiente también porque vemos que, como usted mencionó anteriormente, la recaudación está cayendo. Los ingresos fiscales se están desplomando, según última información de SUNAT, están cayendo a doble dígito, y eso va a ser muy complejo presentar un presupuesto para el año entrante cumpliendo los parámetros de las reglas fiscales, dado que se pretende gastar más en el presupuesto público, pero ante menores ingresos. Ahí tenemos el déficit fiscal, y no se puede perder pues la credibilidad del manejo de las finanzas públicas. Entonces, creo que el ministro está haciendo el mejor de los esfuerzos, pero el problema radica en otros sectores y en el tema político, como comentamos, para tener un mayor crecimiento en el país. Ahora bien, hay sectores que están siendo afectados, unos más que otros, no es igual en todos los sectores de la economía, ¿no? Se ha señalado que pesca, agricultura e industria serían los que están más afectados. Creo que en el caso de turismo sí hay una recuperación y estaría más bien en un proceso de crecimiento o de recuperación, para precisar. Vayamos sector por sector. ¿Qué ha pasado con la pesca hoy en día? ¿Por qué la pesca ha comenzado a caer su desarrollo y crecimiento? Por el calentamiento del agua no ha habido temporada de pesca. Inicialmente había una veda. Entonces, justamente yo ayer escuchaba al presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, que decía que ya de por sí el niño hasta la fecha significa una caída en las exportaciones pesqueras de $1.000 millones a la fecha. Se está ahora viendo la posibilidad de tener, digamos, una segunda posibilidad de ir y pescar la anchoveta. Acordémonos que somos el primer productor del mundo de harina y aceite de pescado, y eso está por verse. Entonces, es un sector que es muy importante, representa más o menos el 2% del PBI, y si no hay las condiciones, pues no pesca, y eso explica por qué es que ese sector se ha contraído tanto este año, pero es un sector que claramente se va a recuperar una vez que pase esta anomalía en la temperatura del mar. Ya, otro sector que vale la pena analizarlo es el sector agricultura. Dejando de lado al sector agroexportador, que parece que tiene un crecimiento sostenido, no está siendo afectado mayormente, muy poco diría yo, ¿no? Está el otro sector, que es el sector agrario, sobre todo la agricultura familiar, donde hay pues más de 4 millones de peruanos, y que es la agricultura que nos pone la mesa. Se dice que la canasta básica familiar, la agricultura familiar pone el 80, quizá más por ciento, ¿no? Y de la cual pues todos los peruanos comemos todos los días. ¿Qué está pasando en el sector de la agricultura? ¿Por qué está cayendo? Y inclusive se ha señalado que entramos a una fase de inseguridad alimentaria en el país. Es muy preocupante lo que usted afirma, porque es correcto. La agricultura de subsistencia, la agricultura familiar,
es fundamental para muchas regiones del país, está mostrando una contracción, y esto responde a una serie de factores. Algunos que no son imputables, obviamente la naturaleza ha jugado un papel importante, las sequías que han habido en el país han sido tremendas, pero también ha sido muy complicado el hecho de no contar con fertilizantes a tiempo. Recordemos, durante la gestión del expresidente Castillo no se logró concretar una compra de fertilizantes. Eso fue muy malo, y eso estamos pasando, digamos, la factura de aquella ineptitud, digamos, de comprar fertilizantes en el país. Y en general vemos que han sido este tipo de factores que explica por qué la producción de papa haya colapsado, de cebolla, de tomate, y esto es parte no solamente de la economía de grandes segmentos de la población, sino explica por qué la inflación de alimentos se mantiene elevada. Obviamente, ante la caída de la producción, esto se ha visto reflejado en precios. Y son precios que no necesariamente le llega al bolsillo de los productores, sino precios que los consumidores tenemos que pagar. Entonces ahí hay un problema serio. La falta de infraestructura y de reservorios en el país, y los desperdicios del recurso hídrico explican por qué no somos capaces como país de mitigar los impactos de una sequía. Ahí han habido muchos recursos invertidos o que se supone han sido invertidos para construir reservorios y almacenar agua, para justamente evitar que cuando hay sequías no ocurran estos fenómenos. Entonces es un sector que es altamente intensivo en mano de obra y que está muy golpeado, y que obviamente incide sobre la seguridad alimentaria del país. Yo diría que no estamos en una crisis como tal, pero sí en un nivel de vulnerabilidad bastante alto. La FAO ya había anunciado el año pasado, hay un informe que decía pues que el problema de la seguridad alimentaria iba a ser afectado seriamente en toda América Latina, pero en el caso de Perú parece que esta situación es más crítica. ¿Qué le está faltando al gobierno? ¿Qué medidas debería adoptar? Parece que las que estás proponiendo y desarrollando no son las más eficientes, que digamos, para atender las necesidades de este sector de la agricultura, que tiene que ver básicamente con la alimentación del país. ¿Qué usted cree que debería hacer el gobierno, ¿no?, para que efectivamente pueda darle un soporte necesario a la agricultura familiar, sobre todo? Un solo ejemplo, Franz, porque acá mucho se habla del agua y el conflicto que puede haber entre el uso del agua para efectos de irrigación y usos alternativos, o bien en la industria minera o para uso, digamos, consumo humano. Acá la agricultura moderna, se irriega por goteo, es eficiente y no hay desperdicios, no hay ineficiencias. Pero lamentablemente, cuando uno está hablando de la agricultura familiar, aquella de pequeñas parcelas de menos de 5 hectáreas, tenemos un nivel muy alto de pérdidas. Por simplificar, de cada litro, digamos, 70% se pierde por justamente estas ineficiencias. Entonces, un ordenamiento del recurso hídrico y una mejora en la tecnología para ir reduciendo estas ineficiencias y estas pérdidas sería un aspecto muy importante a llevar a cabo. Obviamente hay programas de extensión, de tener semillas y tener insumos que sean mucho más resilientes al cambio climático, que ciertamente está afectando al mundo, como hemos visto recientemente, ayudaría. Perdimos mucho el tiempo en el pasado ensalzando una segunda reforma agraria, que básicamente, en mi criterio, era un refrito de programas, digamos, sin mayor contenido, y se está abandonando un sector que es absolutamente necesario, y con políticas que deben ser pensadas justamente para mejorar la productividad y para hacerlo más resiliente y menos vulnerable cuando ocurren estos shocks climatológicos. Una pregunta que me da curiosidad, Luis Miguel, es tu experiencia en el MEF. Digamos, ¿te transformó la vida
porque dice que ser un ministro en el Perú realmente es totalmente estresante por lo complicado de los problemas que hay en nuestro país, sobre todo en el campo económico. ¿Cuál sería, digamos, tu reflexión sobre conducir el todopoderoso Ministerio de Economía y Finanzas, que se dice que es mucho más importante que la PCM, que la presidencia del Consejo de Ministros, y que realmente el poder, ¿no?, a nivel del gabinete ministerial está ahí, en el MEF, que es el que dicta, da las órdenes y determina la conducta política de un gobierno? ¿O estoy equivocado? Bueno, eso depende de las condiciones políticas, ¿no? Cuando hay un gobierno que tiene mayoría en el Congreso y el Ministerio de Economía y el ministro en particular tiene toda la confianza del presidente de la República, es más o menos así, ¿no? Hemos tenido gestiones largas, de hecho, viendo la actualidad, hay mucho cambio en los ministerios y el MEF no ha sido ajeno a eso, a esa alta tasa de rotación, ¿no? Yo estuve casi 3 años y pico, casi 4 años en el cargo, y ahora en promedio tenemos que un ministro dura 6 meses. Entonces, sí es importante esa voz y quizás la carencia de cuadros políticos, hablábamos de falta de partidos políticos serios en el país, hace que la tecnocracia haya tenido un rol importante, y el Ministerio de Economía ciertamente ha sido ha tenido una voz decisiva, no solamente para llevar a cabo políticas públicas, sino para lo que hace, digamos, tras bambalinas, ¿no? En términos de evitar algunas políticas que pueden ser populistas o antitécnicas al interior del gobierno y también en su relacionamiento con el Congreso. La voz siempre del MEF, del Banco Central, de las entidades técnicas ha sido tomada en cuenta por el Poder Legislativo en gran medida, cosa que no ocurre hoy, y ha sido una voz que está un poco devaluada, pero sí, ha sido totalmente muy estresante, pero también muy gratificante poder servir al país en un puesto de tanta importancia y responsabilidad. También se dice que el ministro de Economía no es puesto por el presidente del Consejo de Ministros, tampoco por el presidente de la República, sino que lo pone la CONFIEP. No. ¿Qué opinas sobre eso? Esos son leyendas y mitos urbanos, pero evidentemente el ministro de Economía tiende a ser es un puesto que debe concitar la confianza no solamente del estamento político, digamos, sector público, sino que es quien interactúa con el sector empresarial, quien básicamente promociona la inversión privada en el país. Entonces creo que el perfil debe ser uno que tenga credibilidad y reconocimiento fuera del país y que tenga la confianza de aquellos que invierten en el país. Entonces se tiende a hacer una caricatura de que es un representante de la CONFIEP. Yo creo que no es así, pero tiene que llevarse bien con la CONFIEP como con todos, ¿no? Y tener más que nada ascendencia y credibilidad, Franz. Ya. También se dice de que tenemos pues, un sector empresarial mercantilista, ¿no?, que no tiene espíritu nacional, como por ejemplo el sector empresarial chileno, ¿no?, que sí tiene un interés nacional por el desarrollo del país. Y bueno, pues con este tipo de sector empresarial, digamos, el país nunca podrá avanzar a un desarrollo sostenido como lo han hecho otros países. En tu experiencia al frente del MEF, ¿qué has podido observar al respecto? A ver, yo creo que es bien difícil etiquetar al sector empresarial porque es muy heterogéneo. Tan empresarial es la gran empresa, digamos, que hace parte de la CONFIEP, como aquellos microempresarios o pequeños empresarios que son el 99% del tejido empresarial del país. Entonces ahí la dinámica cambia. Pero creo que lo que quizás es que es heterogéneo. Una cosa es comparar, por ejemplo, la CONFIEP con la Sociedad Nacional de Industria o COMEX con otro tipo de gremio. Algunos son mucho más con ADEX. Unos son mucho más abiertos a la globalización y otros son más proteccionistas.
Unos van a mejorar, a prevalecer la seguridad jurídica en el país y otros a buscar regímenes especiales. Entonces, es bastante heterogéneo. Lo cierto es que acá hubo un golpe muy fuerte en el país a raíz de todos los sucesos de corrupción que empañó de manera muy fuerte la credibilidad del sistema empresarial como un todo, y ha habido un cambio, creo yo, positivo, en el cual ya los empresarios hoy en día son muy conscientes del impacto que debe dejar su actividad empresarial en el país, más allá de la empresa que manejan, y eso se está viendo no solamente en inversiones que hacen de responsabilidad social, sino que hacen parte del cambio, y son muy conscientes de que requerimos un país que sea socialmente cohesionado. Y eso creo que es un cambio positivo. Hay mucha conciencia en los temas ambientales, en el cumplimiento de las ODS. Este programa se llama Perú 2030. Creo que hay conciencia de la mayoría de empresarios de la importancia de esos objetivos de desarrollo sostenible, pero vamos que hay de todo, ¿no? Hay mercantilistas, así como hay aquellos que hacen una labor empresarial de primer mundo, y creo que cada vez más de este segundo grupo. Un sector muy importante del sector industrial y del sector empresarial en general son las microempresas. Se dice, según el INEI, que las microempresas, en número de empresas a nivel nacional, pues son más o menos el 90%, 94% inclusive. Y después están las medianas y pequeñas empresas, que son, creo, 4%, y después están las grandes, pues, ¿no? Medianas y grandes, o sea, en números porcentuales. Pero también se dice de que el sector microempresario agrupa, pues, a 8,5 millones de peruanos. Yo me quedé sorprendido con esa cifra. O sea, 8,5 millones de peruanos son microempresarios. Sin embargo, los gobiernos que han pasado no se han ocupado mayormente de este sector, más han hecho proyectos y programas para el sector de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, no existe en el Ministerio de la Producción una política nacional para el desarrollo de los microempresarios. No existe, como existe, por ejemplo, la política nacional para el desarrollo del sector de la agricultura familiar. Y luego hay un plan, ¿no?, donde se pone lo que hay que hacer en este sector. Para el sector microempresario no hay eso, no existe ese documento. Yo conversé una vez con la viceministra de Industrias y MIPES del Ministerio de la Producción, y le dije, ¿por qué no hay este documento tan importante para saber hacia dónde va la estrategia para el apoyo a este sector tan importante de la economía? Y además le señalé, ¿por qué a un microempresario, para que sea sector formal, no tiene que pagar impuestos, ¿no? Es decir, al microempresario que con las justas genera sus recursos para mantenerse y alimentar a su familia, ¿no?, el Estado le quiere sacar una tajada llamado IGB, cuando no debería cobrarle un solo centavo y ser formal, ¿no?, para que este sector acumule, ¿no?, capital y pueda crecer, ¿no? Entonces, esa política absurda de los gobiernos de querer imponerle, ¿no?, una tasa al sector micro, cuando debe ser al revés. El gobierno más bien debería darle el apoyo económico, ¿no?, necesario para que levante, crezca, y después recién, a partir de una cantidad de renta que acumule, recién decirle, bueno, ahora sí ya te toca, pues, poner tu impuestito, ¿no?, para que también contribuyas al desarrollo del país. ¿Cuál es su opinión al respecto, o qué propondría para estos 8,5 millones de peruanos que están esperando ahí que el gobierno tenga una política eficiente y de promoción? El tema es bastante complejo porque, a ver, de por sí existen los regímenes tributarios existentes en el país, discriminan por tamaño de empresa, ¿no? Hay el RUS,
el régimen especial y está el régimen de la PYME que se creó. El problema, y son tasas diferenciadas, ¿no? El RUS se paga un monto fijo y luego así va increciendo hasta el régimen general del impuesto a la renta, por ejemplo. El problema es que justamente esta multiplicidad de regímenes lo que alienta es o desalienta el crecimiento empresarial. En mi criterio, mi visión particular es que el problema nuestro es que le hacemos la vida muy difícil, el Estado hace la vida muy difícil para que una empresa pueda crecer y crea los incentivos para que permanezca pequeña. Porque obviamente si es que yo soy una empresa muy pequeña y pago una tasa flat, fija, y crezco en ventas o en personal que empleo, y eso significa que voy a pasar a una categoría de mayor imposición, mayores impuestos o carga social, está el desincentivo al crecimiento. Y esto se logra si es que se comienza a simplificar el sistema tributario, y muchas veces las tasas no es lo determinante, sino es todas las obligaciones, los libros contables y toda esa carga tan fuerte que a veces tiene que sobrellevar una unidad productiva pequeña y que muchas veces vive el día a día. Entonces, yo no sé si soy tan partícipe de que no paguen. Yo creo que todos debemos pagar algo, pero tratar de desincentivar estos comportamientos que impiden que la empresa pueda crecer. Hay políticas ciertamente para llegar a ellas, como ocurre en otras partes del mundo, pero creo que yo más bien sería uno de simplificar los regímenes tributarios y quitar estos elementos que desincentivan el crecimiento empresarial, que creo que es lo más importante, porque a medida que una empresa puede crecer, la hace más productiva y le permite afrontar los costos de la formalidad. Muy bien, nos estamos saliendo un poco de la coyuntura, pero estos temitas me parecen importantes, sobre todo la opinión de una persona con la experiencia que tienes tú, Luis Miguel. Un tema que también nos hemos encontrado en la discusión sobre el rol que debe cumplir el MEF. Recuerdo una reunión que hizo en la presidencia del Consejo de Ministros cuando era presidente César Villanueva, ¿no? Un foro, un seminario, y entonces ahí César Villanueva dijo, bueno, en el Perú, ¿no?, está de cabeza, ¿no?, porque primero se presupuesta y después se planifica, ¿no? O sea, primero se asigna el presupuesto y sobre este techo ya tú vas tu plan, pues, ¿no? O sea, al revés, ¿no?, que la racionalidad técnica no admite ese tipo de formulación, ¿no? Entonces habría que voltear, ¿no?, la tortilla, ¿no? Y ahí se planteó un tema central. ¿Por qué el CEPLAN está fuera del MEF y está en la PCM, cuando el CEPLAN debe ser parte de la estructura orgánica del MEF? ¿Cómo puede estar la planificación en otro lado y la parte financiera y presupuestal al otro lado? ¿No es cierto? O sea, es un absurdo que nosotros hemos cuestionado en varias oportunidades, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que el CEPLAN, la planificación, el centro de planificación debe estar en el MEF para que el MEF pues articule directamente, ¿no?, presupuesto y planificación, financiamiento y planificación, ¿no?, en una sola estructura? Yo creo que sí, porque incluso las recomendaciones, ahora que el país está tratando de entrar a organismos como la OECD, justamente identifican ese como un problema, ¿no?, de que acá se programa y se comienza a presupuestar y licitar cuestiones que no ha habido una debida planificación de las brechas a cerrar, de la potencialidad productiva en el territorio, y eso pasa por planificar. Hoy día CEPLAN es una entidad, digamos, que hace mucho trabajo, pero su trabajo no conversa necesariamente con la asignación de recursos. Y lo que tenemos son casos muy, yo creo que ilustrativos, ¿no? Tenemos a regiones o distritos muy ricos en canon, por ejemplo, canon per cápita. Yarabamba en Arequipa es un distrito riquísimo que recibe mucha plata por habitante, por concepto de la renta minera. Y es un distrito que a su vez tiene un estadio municipal modernísimo para 5.000 espectadores y a su vez no tiene agua potable.
digamos, las 24 horas del día. Entonces, esa falta de congruencia responde a una falta de visión de planificación, y esto es así en casi todo el país. Entonces, yo sí soy de aquellos que pensaría que hay que fortalecer ese eslabón de la planificación para luego programar, para luego presupuestar y luego licitar y todo, digamos, el ciclo de la inversión. Quizás eso no se hace porque, es decir, se está dando demasiado poder ya a un ministerio omnipoderoso. Entonces, eso quizás sea lo que desaliente, pero lo real sería, y lo más efectivo, lo más eficiente sería en una misma entidad que tenga esa actividad de planificación, que de hecho se hace. Hay una repetición, una duplicidad de esfuerzos, porque tenemos a los sistemas administrativos que dependen del MEF, inversión pública, presupuesto, que hacen esas labores en lugar de ese plan, y resulta pues en una duplicidad absurda en un país con tantas necesidades. Otro tema que también es interesante saber tu opinión, Luis Miguel, es respecto al tema de la inversión pública. No, ocurre pues de que en nuestro país hay una ineficiencia en la inversión pública a nivel nacional, ministerios, a nivel regional y a nivel local. O sea, los presupuestos asignados muchas veces no se gastan todo, y si vuelve al Tesoro Público para el siguiente periodo, ¿no? O hay los pendientes que luego por varios mecanismos se asignan, ¿no? Me contaba que había ministerios que, al no poder invertir todo lo que le tienen presupuestado, ¿no?, en el último mes, ¿no es cierto?, del año, le transfieren abruptamente, inmediatamente, una cantidad a ciertos gobiernos regionales locales para que puedan invertir, ¿no?, para que ellos tengan un porcentaje un poquito más de su inversión porcentualmente, ¿no? Ocurre ese fenómeno. Entonces, unos dicen que el gran culpable de que la inversión pública sea deficiente en este país es el Ministerio de Economía y Finanzas, no los gobiernos regionales ni los gobiernos locales, porque las oficinas encargadas a nivel regional y local no tienen la capacidad técnica ni el soporte necesario para cumplir eficiente con esta labor, y que, ¿no?, el MEP debería generar y asignar, ¿no?, los recursos necesarios para tener staff de profesionales de alto nivel, ¿no?, en esta unidad de inversión pública en los gobiernos regionales locales, y no tener pues funcionarios en este nivel que ganan pues 3.000 soles, ¿no? 2.500, ¿no? ¿Dónde vas a conseguir un profesional eficiente y capaz con esos sueldos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que es una visión parcial, pero que tiene algo de cierto. Yo creo que el gran desafío que tiene el Perú es no tener pues una meritocracia y unos servidores públicos bien remunerados, bien capacitados en temas tan centrales como la inversión pública. De hecho, en una evaluación que hizo Servir hace poco de aquellos que trabajan en las oficinas de inversión y planificación en las entidades públicas, en los gobiernos locales y regionales, mostraban que solamente el 10% cumplía las aptitudes mínimas y el 90% estaba jalado. Entonces hay un tema de capacidades de manera muy fuerte, y cuando el MEF decidió en el año 2010 desconcentrarse y comenzar a abrir oficinas desconcentradas llamadas ConectaMEF, recuerdo la primera yo era viceministro de Hacienda en aquel momento en Ica, y hoy día tenemos 27 ConectaMEFs. Esa era la idea, pero se convirtieron más en mesas de parte que en efectivamente dar soluciones a los problemas de asistencia técnica que son reales. Ahora, a eso hay que añadirle otros elementos, porque no todo, digamos, es responsabilidad del Ministerio de Economía. Hay una altísima tasa de rotación de autoridades que impide que, digamos, se lleven a cabo estos procesos. Hay lamentablemente esta preponderancia a ejecutar proyectos por administración directa, y entonces la autoridad local, en lugar de velar por la planificación y las políticas públicas, se dedica pues a ser contratista. Y ahí ya los móviles comienzan a cambiar, ¿no? Y es caldo de cultivo de la corrupción, lamentablemente. Y tenemos también un tema que es central, que es la altísima atomización de proyectos.
hay una preponderancia a tener proyectos de menos en promedio de 500.000 soles, y que no son proyectos que tienen la escala para cerrar brechas. Entonces, la problemática creo que es mucho más compleja que simplemente decir que es el MEF el malo de la película, pero creo que lo que está haciendo hoy el gobierno de mejorar el acompañamiento, de suplir estas deficiencias en la elaboración de expedientes técnicos y ser más consciente que si no mejoramos el capital humano del Estado, pues vamos a estar en estos problemas de baja ejecución y de proyectos que cuando se ejecutan son de escaso o nulo impacto para la comunidad y la población. Muy bien, Luis Miguel, el tiempo se ha ido rapidísimo, volando, ya estamos en la hora y cierre del programa. Realmente ha sido muy interesante, se me han quedado algunas preguntas en el tintero, pero ya será en otra oportunidad que podamos seguir trabajando y conversando sobre estos temas, sobre todo, como decimos en nuestro programa, vamos a plantear cuáles son los problemas y las posibles soluciones para salir adelante con nuestro país. Te agradecemos mucho por tu participación, Luis Miguel, en Perú 2030, y nos despedimos con ustedes, estimados oyentes a nivel nacional, hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana con Perú 2030. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.